En el pasado hablamos de cómo Jane es un personaje sobrevalorado. El argumento era que su trágico desenlace hace que se nos olvide que esta chica era una manipuladora de aquellas, y aunque sí tuviera cariño por Jessie, la realidad era que lo estaba usando para solucionar sus problemas personales. De no haber perdido la vida aquella noche, el futuro de ambos lucía bastante complicado, porque a pesar de tener una cantidad absurda de dinero, atravesaban por una terrible adicción que seguro los dejaba en una posición miserable. Ahora, una cosa no quita la otra, el deceso de Jane es de las escenas más tristes y dolorosas de este universo. Sin embargo, y yo sé que voy a sonar como un desalmado, pero esta escena no duele tanto por Jane, sino por Walter, Jessie y su papá. Sí, obviamente pobrecita Jane y todo lo que venga con eso, pero lo que de verdad lastima es ver el conflicto moral que tiene Walter en los momentos finales de Jane y lo que viene después de su deceso. La segunda temporada de Breaking Bad es un drama de padres. Gran parte de la historia gira en torno a cómo Walter está dejando poco a poco de ser la figura paterna que lo caracterizó antes de su diagnóstico. Ambos mundos, el criminal y el familiar, chocan en esta temporada, y cuando se decanta por dejar que Jane pierda la vida, por primera vez pensó como autoridad criminal y no como hombre de familia. A ver, obviamente antes de esto Walter ya había sido un delincuente, solo que dichas acciones aún estaban más relacionadas a su supervivencia que a proteger sus intereses. Esto tiene sentido, pues Walter ya no encaraba su vida con la idea de que en cualquier momento su enfermedad lo terminaría de consumir, pero cuando sucede la tragedia de Jane, Walter había ganado tiempo de vida, por lo que ahora podía actuar sabiendo que podía tomarse las cosas con más calma y meditar más sus próximos movimientos, razón por la cual, cuando empezamos la temporada 3, se aleja del mundo criminal por un tiempo. Por esto mismo, cuando Walter deja que Jane se ahogue con su propio vómito, es la primera vez en la que toma una decisión en pos de satisfacer sus propios intereses. La pregunta que viene después es, ¿de cuál interés estamos hablando? ¿Qué defendía Walter en ese momento de la historia? Después de tener un diagnóstico más favorable, Walter se encuentra en una posición muy interesante, ya que en vez de recibir la noticia de su recuperación con felicidad, enfurece, poniendo un peldaño más a su corrupción moral y a los motivos que le daba su existir. En pocas palabras, en vez de sentirse premiado por su diagnóstico, Walter enoja porque ahora tiene más tiempo para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Pasó lo que creyó eran sus últimos días con miedo y angustia, actitudes que desaparecen una vez que sabe que va a vivir más, por lo que da rienda suelta a la actitud que siempre quiso tener, es decir, la de un hombre que busca respeto. Por ejemplo, después de estas escenas, Walter tiene estas 3 secuencias en las que muestra su ira y su deseo por sentirse respetado. La primera, cuando recién le dan su diagnóstico y enfurece y golpea la secadora de manos, escena que de hecho nos muestra cómo su personalidad se está distorsionando. Luego tenemos la escena en la que discute fervientemente con Hank porque este no permite que le siga dando de beber alcohol a su hijo. Y finalmente, la célebre escena de "Lárgate de mi territorio". Todas estas secuencias nos muestran que Walter se llena de confianza una vez que se siente fuera de peligro, que no solo evadió su enfermedad, sino que ahora tiene el camino libre para hacerse un nombre por sí mismo por primera vez en su vida. Por eso mismo, cuando Walter se enfrenta a la situación de salvarle o no la vida a Jane, tiene este conflicto interno sobre que ahora puede defender sus intereses y ser juez de lo que quiere en la vida y de lo que no. Jane era indeseable para la vida de Walter, por quitarle el poder sobre Jessie y por ser un peligro para su vida criminal. Entonces, cuando tiene la potestad de decidir si este personaje vive o no, el conflicto es doloroso para Walter, porque es la primera ocasión en la que tiene el poder de decidir, aunque la resolución implicaba dejar atrás su parte bondadosa, parte que la veía a través de los ojos de un padre. Ahora conozcamos el lado de Jane. Como mencionamos antes, Jane es un personaje autodestructivo. Su sola presencia en la vida de Jessie, incluso sin las adicciones que enfrentaba, eran un receptáculo de dolor, pues Jane nunca fue lo que Jessie esperaba en una pareja. Lo vemos con cómo no quiere comprometerse por completo con él. Además, y como lo comentamos en videos anteriores, Jane habla de un yo y no de un nosotros cuando ve el dinero que tiene Jessie, asunto que auguraba un desenlace indeseable para esta pareja. No obstante, lo que causa más drama cuando Jane enfrenta su terrible final es la posición de su padre. Él era un dolor en el cuello desde la perspectiva de Jane, pero conforme vamos conociendo más a este individuo, nos damos cuenta que lo único que quería era proteger a su hija, quien obviamente no había tomado las mejores decisiones en su vida.
La conversación que tiene Walter con él la noche antes del deceso de Jane es bastante bella y significativa para el debate moral que sufre Walter cuando se encuentra con la situación de salvarle o no la vida a Jane, y también para entender la posición del papá. Esto es porque este intercambio de palabras nos muestran cómo las posiciones pudieron haber sido opuestas, es decir, pudo haber sido la hija de Walter la que se estaba ahogando con su vómito, mostrando cómo así él causó dolor a otra familia, y cómo alguien más en cualquier otro momento podía hacerle lo mismo con la suya, y nos iba a tentar el corazón para salvarla. Además, no solo es el hecho de que Holly acababa de nacer, sino también que Walter se sentía en una posición similar a la del papá de Jane con Jesse. En esta misma conversación le revela cómo tiene un supuesto sobrino que le causa mucha frustración porque no escucha sus consejos. Walter lo dice, no puedes vivir su vida por ellos, pero aún así desearía que lo escuchara porque él sabe que es mejor para él. Lo que contesta el papá de Jane es lo que mueve a Walter a tratar de hacer entrar en razón a Jesse sobre cómo nunca puedes abandonar a la familia. En pocas palabras, esta conversación con el papá de Jane es lo que provoca un efecto dominó en Walter para que fuera a la casa de Jesse. Ahora, esto no significa que el papá de Jane tenga algún tipo de culpa con el deceso de su hija, para nada. Lo que trato de expresar aquí es que su interacción con Walter es lo que mueve a este personaje a no rendirse con Jesse y a tratar de hacerle ver los problemas que este tiene. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que Walter decidió dejar que Jane se ahogara con su propio vómito. En él estaba hacer lo correcto y salvarla. Si bien el consejo que le dio el papá de Jane fue noble y sensato, en cierta forma le mete la idea de que no debe dejar a la deriva a Jesse. Solo que como vemos, la interpretación que le da Walter la lleva a un extremo bastante oscuro. Entonces, ya tenemos los elementos necesarios para entender por qué cuando le llega la hora a Jane es tan devastador para Walter. A ver, no sabemos a ciencia cierta qué pasó por su cabeza en esos momentos. Lo que vemos es que su primer instinto es salvar a Jane, pero el instante en el que se detiene es cuando nos percatamos de cómo la oscuridad que se estuvo cosechando dentro de sí lo detiene, mientras que su conciencia de hombre de familia trataba de impulsarle a hacer lo correcto. Son como dos fuerzas escalando en direcciones opuestas que intentaban hacer que Walter actuara de cierta manera, pero el lado corrupto tenía una ventaja, es decir, el del tiempo, ya que como nos damos cuenta, entre más dudara Walter, entre más titubeara, a Jane se le escapaba la vida. Dicho lado solo necesitaba hacer que se cuestionara su actuar para lograr su cometido, mientras que el lado que buscaba hacer lo correcto era simple y llanamente un impulso inconsciente. Entonces, dudar de ese impulso era lo único que necesitaba Walter para que la oscuridad ganara dentro de sí, y es lo que finalmente pasa, pues la duda es lo que finalmente acaba con la vida de Jane, y el lado familiar de Walter es el que se queda a sufrir las consecuencias. Las repercusiones de aquella noche son lo que más duele. Nos topamos con Walter cargando a Holly, sabiendo que Jesse lo va a llamar en cualquier momento, asunto que nos demuestra lo solo que estaba este personaje, ya que a pesar de que la noche anterior y sus últimas interacciones estuvieron llenas de rencor, Jesse acude a Walter cuando se sentía desesperado, dándole de cierta forma la razón a la conversación con el papá de Jane, sobre cómo Jesse sí sentía ese vínculo tipo familiar con Walter. Por el lado del papá de Jane, lo que duele ver es su rostro de derrota y resignación. Cuando lo vemos en el último episodio de la temporada, vemos cómo pasa de la ira a la estupefacción. Se queda helado, no hay llanto ni rencor, solo es una mirada de desconcierto. Esto es lo que eventualmente lo lleva a perder el control que provoca el accidente aéreo, ya que al no darse tiempo para sufrir su duelo, se convirtió en presa de todo aquello que reprimió. Por eso, no sorprende que un avión con el nombre de su hija sea suficiente para desconcentrarlo. Lo que sabemos que fue de él después del accidente es que fue llevado de emergencia al hospital. Los detalles de la herida nos hacen suponer que pudo haber sido él mismo quien la provocó, aunque también la falta de información nos lo deja abierto a la interpretación. No obstante, lo importante a ver aquí es que el papá de Jane se queda como un padre que le falló a su familia, mientras que Walter, en secuencias simultáneas, se ve como un padre luchador, que no se ha rendido a pesar de enfrentar una enfermedad terminal y que aún así ha logrado sacar adelante a su familia. Y cuando pensamos en lo que hizo Walter con Jane, no podemos dejar de sentir pena por el papá de Jane, pues él, a diferencia de Walter, sí estaba haciendo todo por salvar a su hija, mientras Walter, como lo aprendemos después, lo mueve la codicia y el deseo del poder, cosas que son un peligro latente para sus seres queridos. Si hubiese algo llamado justicia poética, Walter habría sufrido lo mismo que el papá de Jane. Era el precio a pagar por su mentira, ya que el dolor recayó en alguien que sí intentaba hacer las cosas bien por su familia, tratando de alejarlos de todo peligro, cosa contraria a lo que hace Walter, porque entre más se adentraba en el mundo criminal, su familia era presa sencilla para quienes querían hacerle daño a Walter.
Por el lado de Jesse, él es la segunda persona que resiente de forma horrible el deceso de Jane. Por un tiempo, él carga con la culpa de lo que le sucedió, asunto que le tocaba a Walter, pero este supo suprimirla a la perfección, pues supo dar vuelta a la página e ignorar todo el daño que le causó a las personas por dejar perder la vida a alguien que, si bien tenía muchos defectos, era una parte importante de otras personas que de hecho sí intentaban ser mejores individuos. Por esto, este final duele tanto, porque el peso cae sobre los hombros de personas que no merecían la culpa, mientras que el que en realidad estuvo detrás de todo seguía alimentando su oscuridad y se volvía más indiferente al dolor ajeno.